Así que ahí donde estás, inclina tu rostro. Eterno Dios, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad que tenemos de poder adorarte y juntos poder estudiar tu palabra y también, Señor, contar de esas grandes cosas que has hecho en nuestra vida, pero también orar los unos por los otros. Pedimos tu dirección, Padre, sobre todo tu asistencia a la hora de presentar, Señor, esta reflexión. Prepara nuestros corazones. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, también queremos dar una bienvenida a nuestros amigos que, bueno, nos escucharán en algún momento. Hemos titulado esta reflexión de la convicción a la decisión. Ninguna persona puede estar convencida si no está convencida. Y ninguna persona puede tomar una decisión si no está convencida. Y aunque la palabra convicción, convencido, está muy parecida, es muy parecida a la palabra conversión, son parecidas pero no iguales. Uno lleva a la otra. El Espíritu Santo, una de sus funciones, y puedo decir que su función principal, es llevarnos al arrepentimiento, es trabajar en nuestros corazones mostrando esas áreas no convertidas en nuestra vida, es mostrando esa necesidad que necesitamos de Jesús. Y lo cierto es que en el proceso de cambio en nuestra vida espiritual hay dos pasos bien definidos. El primero está relacionado con la convicción. Dios emplea diversos medios, podemos decir, para mostrarnos el pecado de nuestra vida. Tal vez esa convicción venga a nuestra vida leyendo la Biblia, encontramos un pasaje que nos habla y escuchamos la voz de Dios, porque Dios nos habla a través de su palabra, o escuchando a un predicador, un sermón, quizás también escuchando la voz del Espíritu Santo hablando a nuestra conciencia. Somos sensibles a esa voz del Espíritu que nos habla, que nos lleva al arrepentimiento, que nos muestra esas áreas o esos puntos débiles en nuestra vida. También esa convicción puede venir a través de un consejo de un hermano, de un líder de la iglesia o a través del pastor. Entonces, podemos decir que llega ese momento en el cual nos convencemos de que Dios pide un cambio en nuestro estilo de vida, pide un cambio en nuestra forma de pensar y actuar. La convicción, como dijimos, es el primer paso, pero la convicción debe ser seguida de la decisión. De nada sirve que yo esté convencido, convencido de que tengo que cambiar, convencido que necesito entregarme a Cristo Jesús para que Él haga ese milagro en mi vida, ese cambio. De nada vale estar convencido de algo si no pongo en práctica eso que he conocido o ese convencimiento al cual he llegado. Por ejemplo, yo reconozco que el ejercicio es importante para la vitalidad del cuerpo humano, pero me cuesta hacer ejercicio. Pero ¿de qué me sirve a mí saber de que caminar es bueno para las venas, para el corazón, y es uno de los ejercicios más completos, si no saco a caminar? Lo hago un día y no lo hago más. De nada vale tener la convicción de que Dios está pidiendo un cambio en mi vida si no estoy dispuesto a dejar que el Espíritu Santo actúe en mi vida, capacitándome para efectuar esos cambios que Dios quiere hacer en mi vida y que son necesarios. Algunos creen que no es importante el tiempo en que pasa entre la convicción y la decisión. Sienten el llamado del Espíritu Santo a abandonar algo, pero postergan esa decisión. Algunos dicen, bueno, cuando yo sea adulto podré hacer esos cambios en mi vida. Así dicen algunas personas jóvenes y no tan jóvenes. Hace años tuve una campaña evangelística en un grupo pequeño y al final hice un llamado al final de la campaña y algunas personas levantaron la mano, otras se pusieron de pie, otros pasaron al frente. Y una de las personas que, bueno, que levantó su mano, al final le pregunté, y bueno, ¿te has decidido por Cristo? Qué bueno que te has entregado tu vida a Jesús. Me dijo, no, quiero disfrutar un poco más la vida. No era tan joven.
era una persona de más de 60 años. Por eso les digo que no solo los jóvenes son los que dicen, bueno, cuando ya sea mayor, voy a hacer cambios en mi vida. Le voy a entregar mi vida a Jesús. Otras personas dicen, bueno, cuando mejore mi vida financiera, entonces podré comenzar a ser fiel a Dios y devolverle sus diezmos y sus ofrendas, cuando mejore mi situación económica. Otros dicen, bueno, yo me voy a entregar al Señor cuando llegue mi jubilación y cuando ya esté jubilado, entonces podré guardar el sábado como Dios lo pide. Estas son, podemos decir, mm, personas que toman estas decisiones, pero es un peligro, hermano. Una vez que yo esté convencido y decir, bueno, no es importante el tiempo que yo pueda esperar para tomar mi decisión. Es muy peligroso. Queremos estudiar el caso de uno de los discípulos de Jesús. Su vida nos puede dar mucha, podemos decir, o dar mucha vislumbre de los peligros que corremos cuando tomamos este tipo de actitud. En esta noche vamos a analizar la vida de Judas, Judas Iscariote. ¿Por qué se perdió Judas? Es una pregunta buena. ¿Por qué se perdió? Algunos miembros de iglesias no quieren ni escuchar el nombre de Judas. He conocido miembros de iglesias que no le gusta que se mencione el nombre de Judas en los mensajes. Cada vez que los escritores bíblicos mencionan a los discípulos de Jesús, siempre ponen en la lista a Judas como el último y lo mencionan como el traidor. Pero no siempre fue así con Judas. Elena de White nos dice que él comenzó como muchos de nosotros, sintiendo ese deseo de ser un verdadero cristiano. Pero hermanos, no basta con tener buenos deseos. No basta con decir yo soy sincero. Sinceramente me puedo perder. Porque si yo me tiro de este edificio, vivo en la planta 11, me tiro y lo hago sinceramente, sinceramente me voy a matar. Si me tiro delante de un carro, sinceramente me va a pasar por encima. Ahora hay personas que dicen yo soy muy sincera, yo soy muy sincero, yo soy así. Tenemos la experiencia de Judas. Ellen White nos dice, gritado a toda la gente, dice, aún así cuando Judas se unió a los discípulos, no era insensible a la belleza del carácter de Jesús. No era insensible, dice ella. Sentía la influencia de ese poder divino que atraía las almas al Salvador. O sea que en sus inicios él era sensible a la belleza del carácter de Jesús. Sentía esa influencia del poder divino que atraía las almas al Salvador. Pero ¿qué sucedió entonces en el corazón de Judas? ¿Qué determinó que su destino sea tan diferente a los demás discípulos? ¿Qué fue lo que pasó? El Evangelio de Juan, capítulo 12, en el versículo 1 al 8, aquí nos dice el texto bíblico que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Esto es un pasaje que nos habla, podemos decir que eran 6 días antes de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Era una comida. Jesús fue invitado a esta comida, a este banquete. Ahí estaban los discípulos, estaba Judas. Y María Magdalena se acercó a Jesús y podemos decir que ungió el cuerpo de Jesús con ese perfume de nardo puro que tenía un valor, un gran valor. Y en el versículo, podemos decir, versículo 5, Judas, cuando vio lo que María hizo, ¿qué dijo Judas? ¿Por qué no fue este perfume vendido
por 300 denarios y dado a los pobres. Pero él no decía esto porque él cuidaba de los pobres. Dice el versículo 6 que Judas era ladrón. Él era el tesorero de los discípulos, él era el que tenía la bolsa y, dice el texto bíblico, tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Ahora, de cierta forma, Judas reprendió a María Magdalena, pero indirectamente censuró también a Jesús. Y en el versículo 7 y 8 vemos que el Salvador amonestó a Judas, dice el versículo 7. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Y el versículo 8 Jesús dijo, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Ahora, Elena White dice a toda la gente, página 339, antes de esto, dice ella, el Salvador nunca había reprochado a Judas directamente. Ahora la reprensión que el Salvador le había hecho a Judas provocó resentimiento en el corazón de él y resolvió vengarse. ¿Vengarse de quién? Del Salvador. Y sigue diciendo ella, de la cena fue directamente al palacio del sumo sacerdote, donde estaba reunido el concilio, y ofreció entregar a Jesús en sus manos. Y sabe, esto me ha hecho reflexionar mucho. Muchas veces cuando uno llama la atención, hermano, aun cuando lo hace uno de la mejor manera, con amor, hay hermanos que no toleran la reprensión, pero tampoco toleran cuando algunas personas quieren que tú actúes de la manera que ellos quieren y tú no actúas porque tú actúas como dice la Biblia y como dice el hermano de iglesia. Y entonces, como no actúas de la manera que ellos quieren, entonces también hay resentimiento en sus corazones y ya las cosas no son igual. Vemos que Judas no le gustó que Jesús lo reprendiera, aun cuando él reprendió a Jesús, de una manera indirecta, pero lo hizo. Y dice ella que, bueno, que resolvió vengarse y lo hizo esa misma noche. Ahora, así fue forjada la traición, perdón, de Judas. Sin embargo, Judas tuvo una semana para meditar sobre su decisión, la que había tomado, y arrepentirse. Tuvo una semana. Y suponemos que tuvo la oportunidad de escuchar a Jesús durante esa semana, predicar a Jesús más de una vez. Pero quizás yo pienso que quizás en el momento que Jesús iba a hablar a los discípulos, él se apartaba ¿para qué? Para no escuchar a Jesús. Porque cuando cerramos nuestro corazón a la influencia del Espíritu Santo y tenemos esa posición, no queremos escuchar la voz de Dios. Y sobre todo no queremos escuchar a esa persona a la que ya quizás no le tenemos el mismo precio que antes. Repasemos un poquito los últimos acontecimientos. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 13, y aquí vemos en la última cena. Ellos estaban ahí en el aposento alto para participar de la cena de la Pascua, y Jesús estaba por instituir la cena del Señor. ¿Y qué pasó? Ellos no podían iniciar la celebración de la Pascua hasta que se hiciera el lavamiento de los pies, porque era un ritual tanto litúrgico como higiénico. En ese hogar estaba todo listo. Esa era la tarea que debía hacer un siervo, pero allí no había siervo. Y esta historia la conocemos muy bien porque siempre que estamos, hacemos Santa Cena y Rito de Humildad, siempre hablamos de este pasaje. Es el único pasaje que habla en la Biblia del rito de humildad. Y por lo tanto, alguien debía cumplir esa función. Lo cierto es que nadie quería hacerlo. Los discípulos no estaban dispuestos a hacerlo. En ello había lucha de poder, había orgullo. Y Jesús esperó, podemos decir, que pasaran unos minutos a ver qué sucedía, a ver qué pasaba. Y después comenzó a lavar los pies
a los discípulos. Versículo 4 dice que se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Lo cierto es que la primera persona a quien comenzó a lavar los pies fue a Judas. Y me imagino con qué ternura y con qué amor Jesús lavaba los pies de Judas, aunque él sabía que lo iba a traicionar. ¿Sabe? Jesús sabe el todo de tu vida y mi vida. Y aun cuando sabe que nosotros vivimos una doble vida, vivimos en pecado, Jesús nos sigue amando y nos sigue dando la oportunidad. Jesús sabía quién era Judas. Sabía que no solo era un traidor, sino un ladrón. Dice Elena de White, dice a toda la gente, hablando de Judas, dice que, y de este pasaje, mientras las manos del Salvador estaban bañando esos pies contaminados y secándolos, dice ella, con la toalla, el corazón de Judas se conmovió por completo con el impulso de confesar entonces y allí mismo su pecado, dice ella. O sea que a medida que el Salvador, con ese amor, con esa ternura, le lavaba sus pies, el Espíritu Santo impresionó su corazón y él se sintió movido a confesar su pecado. Pero Judas sintió el deseo casi irresistible de confesar su pecado y durante algunos minutos se sintió inclinado hacia esa dirección, pero no quiso humillarse. Endureció su corazón contra el arrepentimiento y esos antiguos impulsos, dice ella, puestos a un lado por un momento, volvieron a dominarlo. O sea que el orgullo, la soberbia, el rencor, a veces puede ser nuestro peor enemigo. Endureció su corazón, él sintió ese deseo, pero no quiso humillarse. Y resultado, dice ella, que esos antiguos impulsos puestos a un lado por un momento volvieron a dominar su vida. Su orgullo, hermanos, el rencor, no dejaron a Judas humillarse, arrepentirse y confesar su pecado. Muchas veces, hermanos, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro rencor no nos permiten humillarnos delante de Dios, no nos permiten arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Y va a ser triste, muy triste, porque para muchos la gracia de Dios se les va a cerrar. El Evangelio de Juan dice que después del rito de humildad y el participar de la cena, Jesús anunció a sus discípulos que lo iban a traicionar. Eso se encuentra en el capítulo 13, versículo 21. Y lo cierto es que el apóstol Juan hace la pregunta, ¿quién era el traidor? Y Jesús en el versículo 26 de este mismo capítulo, él responde, y respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. La Biblia dice que tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él, versículo 27. Y el versículo 30 de este mismo capítulo dice que cuando Judas tomó el pan, salió de allí y ya era de noche. Salió de allí resuelto ¿a qué? A entregar a Jesús. Ahora, podemos decir que con este acto Judas selló su destino. Y en el Deseado toda la gente, página 401, Elena de White comenta, dice, antes de dar este paso, dice ella, Judas no había traspasado la posibilidad de arrepentirse. Todavía estaba la posibilidad de arrepentirse. Pero cuando abandonó la presencia del Señor, había hecho la decisión final, había cruzado la línea. Cuando Cristo fue tomado prisionero y Judas vio todo lo que le estaban haciendo al maestro, él no comenzó esto. Él dijo, yo cojo este dinero y el Señor va a hacer como ha hecho otras veces, va a salir por medio de ellos.
Judas, acusado por su conciencia, temiendo las consecuencias de su traición, intentó devolver el dinero para rescatar a su maestro, pero fue inútil. Ya era tarde. Judas vio que sus súplicas eran en vano y salió corriendo de esa sala exclamando, demasiado tarde, demasiado tarde. Desesperado salió, dice la Biblia, y se ahorcó. Ahora, qué triste, ¿verdad? Qué triste la condición de Judas, pero esa puede ser también mi condición o puede ser la tuya. Y sabes, los traidores como Judas, las personas orgullosas como Judas, si no se arrepienten, ellos mismos se ahorcan. Recuerdo hace años un pastor de experiencia, que había sido dirigente en nuestra iglesia. Teníamos, cuando estudiamos teología, una sección de cultura y donde, bueno, se invitaban profesores, eh, pastores de experiencia, y era una sesión donde nos reuníamos todos los estudiantes de los 4 años y ahí nos daban una sección. Recuerdo un pastor que le hicieron una pregunta, bueno, ¿y qué hacer con las personas que hay infiltradas dentro de la iglesia? Hay personas infiltradas. Y el pastor dijo, bueno, los Judas, si no se arrepienten, ellos mismos se ahorcan. ¿Qué respuesta tan sabia? Lo cierto es que en la iglesia hay trigo y cizaña, hay lobos, rapaces, vestidos de ovejas, hay ovejas también. Ahora, puede ser fatal postergar nuestra decisión. En la aceptación de Judas podemos ver claramente los peligros de pasar por alto el momento de la decisión y postergarla. Mientras Cristo lavaba sus pies, él sintió la convicción de confesar allí mismo su pecado, pero no lo hizo. Su rencor, su orgullo, no le dejó tomar la decisión de humillarse, arrepentirse y confesar su pecado a Cristo Jesús. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos la convicción, pero postergamos la decisión? Dice Ellen White, dice a toda la gente que los impulsos, esos antiguos impulsos, puestos a un lado por un momento, vuelven a dominar nuestra vida, nuestro carácter. Vuelven a salir. Cuando postergamos la decisión, la convicción se diluye y terminamos con una condición aún peor. Porque no solamente somos dominados por, podemos decir, nuevamente por esos viejos impulsos, sino que también endurecemos nuestra conciencia, quedando más insensible a la voz del Espíritu. Y ese es el pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Que el Espíritu me habla, pero ya yo no escucho esa voz. Mi corazón se ha endurecido, ya es una piedra. El Espíritu sigue hablando, pero ya yo no escucho a la voz del Espíritu. Cada vez que pasamos, manos, por el momento de la convicción y no tomamos la decisión, nos apartamos más de Cristo. El peligro es que no sabemos en qué momento podremos dar ese paso que nos apartará definitivamente de Él, de Jesús. Cuando alcanzamos el punto sin retorno, como le pasó a Judas, pasamos el límite del que habla Elena de White, quedamos, ¿qué cosa? Insensibles a esa voz del Espíritu y ya sellamos nuestro destino. Judas, tenemos su experiencia, cruzó esa línea, una línea sin retorno. Y cuando quiso volver, él mismo dijo, ya es demasiado tarde. La gracia de Dios muy pronto se cerrará y va a ser demasiado tarde para algunos. Para algunos que estamos en estos caminos, llevamos quizás 20, 30, 50 años, o para algunos que están aún en el valle de la decisión, que no han tomado su decisión por Cristo, están convencidos de la decisión que deben tomar, pero no hacen su decisión. Por eso es que la Biblia, mis amados, nos insiste que el momento de la salvación es ahora, es hoy. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2 dice que este es el momento propicio. Hoy es el día de salvación.
mañana puede ser tarde. En lo que respecta a la salvación, debemos esperar hasta mañana. Esperar hasta mañana puede ser tarde. Hoy es el día de salvación. Por eso el texto bíblico que escogimos para esta noche dice que si escuchamos hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Si tú sientes que el Espíritu Santo te está llamando al arrepentimiento, si tú sientes que hay algo en tu vida que el Señor tiene que cambiar, hoy es el día de arrepentirte. Someteos pues a Dios y Satanás huirá de vosotros, dice Santiago 4:7. Si tú sientes que Cristo te está llamando y has recibido todos los estudios, no postergues tu decisión. Puede ser demasiado tarde si oímos hoy su voz. Es hoy que debemos tomar la decisión de cambiar. ¿Tienes la convicción de algún pecado oculto, acariciado, con el cual vienes luchando hace mucho tiempo y no logras abandonar? Si Dios está hablando a tu corazón en esta hora, no postergue tu decisión. Entrega tu vida a Jesús. Te invito ahora mismo, delante de Dios, a tomar esta decisión. La decisión de entregar tu vida a Jesús, la decisión de cambiar y la decisión de aceptar esa oferta que Jesús nos está haciendo. La oferta de vivir con Él para siempre en su reino eterno. La pregunta es, ¿estás dispuesto a darte o a darle tu corazón a Jesús para que Él lo cambie y para que Él pueda vivir en tu vida? Si clamas pidiendo ayuda, la ayuda vendrá. El Señor está dispuesto a ayudarte. El Señor quiere cambiarte, quiere transformarte. Y esa obra que ha comenzado en ti y en mí, dice Filipenses 1:6, la terminará. Pero es muy importante reconocer qué áreas en mi vida Dios tiene que transformar, cambiar. Es muy importante reconocer de que si estoy convencido, el día es hoy, debo tomar la decisión. Mañana puede ser tarde. Quiero tener una oración especial contigo en esta hora. Amado Jesús, te damos gracias, Señor, porque a pesar de que somos imperfectos, pecadores, a pesar de que en nosotros no hay nada bueno, tu Espíritu Santo aún sigue trabajando en nuestros corazones, llevándonos a arrepentimiento. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos, Señor, a reconocer esos puntos débiles que hay en nuestra vida, esos puntos inconversos que tú necesitas cambiar y transformar. Por favor, Señor. Si hay algún hermano en esta hora que te está diciendo, oh, Señor, reconozco que en mi vida hay pecados ocultos, acariciados, y se entregan a ti en esta hora, oh Dios, al milagro de la conversión. Ayúdanos, Señor. Gracias por ese interés que tienes con nosotros, por ese interés que tienes, porque cada uno de nosotros podamos vivir contigo en ese reino que tienes preparado para nosotros. Sabemos que la gracia se está retirando, por eso es que el llamado es hoy. Si hay alguna persona que también, Señor, ha recibido los estudios, está convencida, oh Dios, que pueda tomar su decisión también. En tus manos, Señor, ponemos nuestras vidas para que tú, Señor, esa obra que has comenzado, la puedas continuar y la puedas terminar. Todo lo pedimos en los méritos y la sangre de Jesús.